En esta primera sesión, lo que nosotros vamos a hablar, vamos a focalizarnos principalmente en lo que es el tejido glandular, tomando como referencia lo que nosotros vemos en nuestra cavidad bucal con la glándula salival. Este tejido, nosotros ya antes lo habíamos presentado en las sesiones de tejido de epitelio, dado que las glándulas en sí se organizan desde variantes de tejido epitelial, ¿ya? Entonces eso, digamos, es algo relevante porque ya lo habíamos citado, incluso hasta habíamos hecho ya algunos dibujos de ello, pero ahora lo vamos a retomar y por ende también, dado que vamos a dedicarnos a revisarlo, se entenderá que el nivel de rigurosidad para ir incorporando estos conceptos también escala, por razones obvias, ¿ya? Esto es básicamente lo que nosotros compartimos hace un tiempo atrás, donde veíamos los tejidos fundamentales, como aparecen en el cuadro de la derecha, o los diferentes tejidos que nosotros podríamos ver. Vemos entonces que el tejido glandular se encuentra dentro de lo que nosotros podríamos reconocer una de las variantes del tejido epitelial, que podríamos tipificar como de los tejidos fundamentales, o tejidos básicos, si nos vamos en el otro criterio de clasificación. Recordar nuevamente que las características del tejido epitelial es que son células que se encuentran íntimamente unidas entre sí, no hay espacios entre ellas. Aquí vemos una microfotografía donde muestra el íntimo contacto entre dos membranas celulares, de células contiguas, ¿cierto? Los tipos de uniones que pueden estarse desarrollando, y esto que son características básicas que nosotros vemos en el epitelio, nuevamente lo vamos a encontrar presente en el epitelio glandular. Células muy unidas entre sí, una cara que da hacia una superficie libre o luminal, una cara basal, ¿cierto?, a la cual se anclan sobre una membrana basal, y más abajo tejido conectivo. Todos estos elementos ustedes ya los conocen, no es ni siquiera necesario que tomen nota, porque estos elementos ya lo han visto, y básicamente lo que estamos haciendo es refrescar un concepto que nosotros acabamos de revisar. Y esto para diferenciarlo de lo que nosotros vemos en el tejido conectivo, donde las células se encuentran separadas entre sí, hay un abundante material entre ellos, sustancia fundamental, proteínas, fibrilares, globulares, todos estos elementos que le confieren la identidad al tejido conectivo. Nosotros vamos a hablar, obviamente, de una variante de tejido epitelial que corresponde al tejido glandular. Y acá también cito otra de las tablas que nosotros habíamos ya conversado, donde según su función podíamos reconocer epitelios de revestimiento y epitelios glandulares, que eran los dos grandes grupos que había. Y también haciendo ver de que era un criterio muy difícil de poder acotar al epitelio, porque en sí todos los epitelios de revestimiento también tienen algo de producción de material, entonces sería absolutamente equivocado que un epitelio de revestimiento solo reviste. No es así. En cambio, un epitelio glandular, sí, su principal función no va por el lado de revestir, sino que de producir un material que lo va a vertir a ciertas estructuras, y que eso es básicamente lo que le confiere la propiedad de glandular, ¿ya? Entonces, nuevamente citamos esta tabla donde veíamos que los epitelios se pueden clasificar de diferentes formas, y según su función teníamos epitelios secretores, absortivos, de transporte, protección, de función receptora, y generalmente cuando nosotros estamos hablando de criterios que caracterizan según su función a un epitelio, sería más bien de su secreción o excreción. Citando nuevamente al epitelio de la mucosa respiratoria, vamos a ver en este epitelio pseudoestratificado, ciliado, encontramos estas células que le llamamos células caliciformes, y que eran células componentes del epitelio, pero que tenían la función de secretar material. Y esto estamos hablando también de un tipo de glándula, ¿ya? Más pequeñita, más dependiente de solo una célula, pero es básicamente lo que nosotros igual podemos seguir reconociendo y viendo dentro de lo que corresponde a una estructura de un tipo de glándula, que es básicamente lo que estamos nosotros introduciendo. Estamos recién presentando el concepto, ¿ya? Y aquí veíamos
cómo una glándula se puede ver también bajo el microscopio, donde se ven todas estas estructuras más bien redondas, de diferentes afinidades tintoriales. Y aquí vemos, por ejemplo, ese circulito central que corresponde a la luz, donde las células están secretando su material. Eso lo vamos a ir viendo con mayor claridad dentro de la mañana. Y acá citamos uno de los primeros esquemas que desarrollamos. Como vemos, un esquema bastante sencillo, bastante con pocos elementos que nosotros podríamos ver, pero que de algún modo queríamos destacar la presencia de esta estructura que en un momento le habíamos dicho que era un acino glandular, pero de algún modo que lo que buscábamos era recrear la forma en la cual el epitelio puede cambiar su aspecto, adopta una forma distinta de este epitelio que nosotros podríamos reconocer de revestimiento. Aquí tenemos una forma de un epitelio glandular y que va a vertir su contenido a través de este lumen para después que se dirija hacia el punto donde tiene que cumplir su función. Y aquí lo que nosotros señalábamos también era de que, como es epitelio, también tiene una lámina basal y esta porción se encontraba dentro del tejido conectivo. Entonces ahí hacíamos esa precisión, que esta porción de la glándula se instala en el tejido conectivo y atraviesa el tejido epitelial para terminar de vertir su contenido de acuerdo a lo que esta glándula nosotros queríamos esquematizar. ¿Ya? Bueno, y si se fijan nuevamente, tenemos acá tres variantes de epitelio. Un epitelio de revestimiento, un epitelio glandular y otro epitelio del endotelio vascular que nosotros vemos en los vasos sanguíneos. Un poco ya para seguir agilizando nuestra lectura morfológica y reconocimiento de los tejidos que estamos nosotros aplicando. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una sección del labio donde podemos reconocer varios elementos. Acá se encuentra una capa muscular. Acá nosotros vemos la cara interna del labio. ¿Cómo sé que esta es la cara interna? Hay varios elementos que nos ayudan a reconocer. Ahí lo vamos a decir. Y esto corresponde al epitelio externo. Dicho de otra forma, acá tenemos el epitelio de la mucosa bucal y aquí tenemos el epitelio de la piel. ¿Cómo sé nuevamente que esta es la referencia? Principalmente porque el epitelio de la mucosa es más grueso que el epitelio de la piel. Se encuentran los acinos glandulares de la glándula salival, que vemos acá, que es lo que vamos a describir más ratito. Y porque en esta parte, siendo más delgado, también se encuentran los folículos pilosos. Estos son pelos que han sido cortados y seccionados y que obviamente los pelos dan hacia la piel, no hacia la mucosa. Entonces con eso nosotros podemos estar orientando este corte histológico. Y entre el epitelio y el músculo y las glándulas, tejido conectivo. ¿Ya? Todos estos elementos ustedes ya los reconocen, ya lo saben y los vemos. Y es muy interesante e importante que nosotros veamos este tipo hagamos este ejercicio, porque nuestra responsabilidad profesional no es solo de dientes. De hecho, si nosotros interpretamos la palabra odontología, es una palabra incompleta e insuficiente para describir todo lo que nosotros sabemos y lo que podemos hacer. La odontología en sentido estricto es el estudio del odontón, es decir, del diente y de su estructura de soporte, que es lo que estaríamos viendo acá, diente. Pero en realidad nosotros tenemos altas competencias en lo que corresponde a la comprensión del tejido blando, del tejido duro, del labio, tejido bucal. Por eso en algunos otros países no se habla de odontólogo, sino se habla de estomatólogo, que es un criterio más amplio y que habla más bien de todo lo que es la cavidad bucal. Entonces es un poco para que nosotros lo vayamos contextualizando. Un labio, que es el que estamos viendo acá, y que estamos controlando esta lesión, una lesión de glándula salival menor, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Una lesión de este tipo de tejido. Y acá vemos otra cosa, solamente para hacer un paréntesis. Aquí este es un paciente desdentado total, al cual se está preparando su hueso maxilar para poner implante. Entonces, este es un hueso denudado. Acá se removió
el periósteo incluso, la encía, periósteo, se hizo un colgajo, incisiones que todos vamos a aprender a hacer, y se está tallando el lecho para poder entonces instalar después el implante. Acá se hizo una extracción inicial y después se iba a poner el implante. Y acá, lo que están viendo acá es hueso cortical. Cuando uno atraviesa con las fresas para poder perforar el hueso, uno está llegando hasta el hueso trabecular. Todos estos aspectos ustedes ya lo entienden. Si hubiese tenido esta misma conversación en marzo, abril recién pasado, poco hubieran podido entender, ¿ya? Así que es esperable, es deseable que lo que estuvimos conversando acá lo hayan podido visibilizar, proyectar en lo que implica la comprensión de los aspectos que nosotros estamos viendo, porque eso habla de su crecimiento y de su asentamiento de los conceptos que estamos ahora transmitiendo, ¿ya? Entonces, nuevamente, labio, plano muscular, epitelio de mucosa, epitelio de piel, folículo piloso, glándulas salivales, tejido conectivo, etcétera, etcétera, y la mucosa. Acá está el vermellón labial. Vermellón labial le decimos nosotros a esa superficie del labio propiamente tal, a la parte que es más rosada y que le da el color de tu boca. Acá, esto sería el vermellón labial, porque uno suele maquillarse cuando se maquilla. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? Y acá, a continuación, vamos a compartir otros antecedentes. Por ejemplo, este es un tumor que se está desarrollando en la glándula parótida. Este es un paciente que me llegó a la consulta y vemos acá el tumor que está en desarrollo, un cáncer desarrollándose en la glándula parótida. Entonces, pero la glándula parótida ¿se parece a esto? Claro que se parece. Histológicamente son muy parecidos y lo que estamos viendo entonces acá es un tumor que está afectando a este tejido, ¿ya? Y este tejido también se encuentra en el paladar. Y acá estamos viendo otro tumor. Esta fue una foto que me mandó un colega desde el Hospital Van Buren pidiéndome orientación y asesoría. Y lo que estamos viendo era un tumor de glándula salival. ¿Dónde? En el paladar, donde también tenemos nosotros glándulas salivales dispuestas. Entonces, acá empieza a emerger otro concepto, que la distribución de las glándulas salivales está en toda la cavidad bucal. Generalmente uno suele asociarlas a las glándulas que uno más adelante ustedes van a reconocer como glándulas mayores. Uno habla de las parótidas, las que están ahí cerca de la oreja, ¿cierto? Las que se hinchan cuando dan papera o parotiditis. La glándula sublingual, que es la que uno ve cuando levanta la lengua y mira el piso de boca, eso corresponde a las glándulas sublinguales. Y más atrás y abajo se encuentra la glándula submaxilar, que se encuentra por debajo del músculo miloioideo. Así que todos esos aspectos de referencia anatómica la van a ir aprendiendo, si es que ya no las conocen ya, y es lo que nosotros tenemos que tener presente. Acá, tumor de glándula salival, tumor de glándula salival, porque en el paladar también tenemos glándulas salivales. Y acá vemos otro paciente con otro tipo de lesión, que esto ya no correspondía a un tumor de glándula salival, sino que era un linfoma en desarrollo. ¿Ya? Tenía un linfoma acá, en la zona subángulo-mandibular, y otra en la región maxilar puramente tal. ¿Se parece anatómicamente? A primera vista uno podría decir que sí, pero en términos estrictos, no, definitivamente no, porque esto está por detrás del borde posterior de la rama y esto se encuentra por debajo del ángulo mandibular. Y además que hay un segundo foco que comprende el maxilar. Entonces, como ven, es inevitable cuando nosotros tenemos que hablar de patología, entender de anatomía y entender de histología. Entonces, solamente de esa forma vamos a poder eh, aproximarnos a tener un mejor desempeño en lo que es la interpretación de los casos, de los motivos de consulta, de las lesiones que pueden estar presentando nuestros pacientes, ¿ya? Así que esa es más básicamente la motivación, la invitación que le estamos haciendo a ustedes para que veamos que el tejido glandular es algo que se encuentra ampliamente distribuido en la cavidad bucal, que nosotros tenemos tenemos una responsabilidad exclusiva, porque las glándulas salivales son exclusivas de la boca, no hay glándulas salivales en los pies, no hay glándulas salivales en el cuero cabelludo, son exclusivas de la boca, y por ende quien debe tener la mejor comprensión funcional
arquitectónica, estructural, morfológica de las glándulas salivales, somos los dentistas, ¿ya? Así es que eso para que nosotros tengamos presente. Y como ven, aquí hemos compartido un par de casos que me han llegado a la consulta y que acuden a ti porque esperan que tú les des su orientación, para que tú les des el mejor consejo. ¿Y por qué acuden a uno? Porque soy el profesional de la boca, ¿ya? Así que eso para que nosotros también vayamos reconociendo dentro de lo que implica nuestras competencias profesionales. No solamente tapaduras, no solamente restauraciones, estéticas, no estéticas, metálicas, no solamente limpieza. Es nuestra responsabilidad reconocer todas estas estructuras que componen a la boca en sí, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Seguimos avanzando. Bueno, de tejido glandular hay diferentes formas en las cuales se pueden clasificar. Es importante y tremendamente relevante que siempre cuando nosotros hablamos de clasificación estamos hablando de un ordenamiento arbitrario para tratar de entender mejor y poder reconocer ciertas diferencias entre un tipo de estructura y otro. Las clasificaciones son de diferentes formas y todo puede ser clasificado, todo, absolutamente todo, los materiales, las personalidades, los sueños, etcétera, todo puede ser clasificado según un enfoque. Por eso cuando nosotros preguntemos cuál es la clasificación de, lo correcto es preguntar, bueno, la clasificación según qué, ¿ya? Entonces eso es muy relevante. Entonces cuando hablamos de tejido glandular, nosotros hablamos clasificación según el modo de secreción. Y según el modo de secreción, nosotros vamos a reconocer dos tipos de secreciones principales. Las endocrinas, que se caracterizan por vertir el contenido de estas células que están produciendo un material, lo vierten directamente al torrente sanguíneo, o bien lo vierten directamente al líquido intersticial. Eso es lo que caracteriza a las glándulas de tipo endocrina, ¿ya? Las glándulas endocrinas generalmente se le atribuye a las que son de tipo hormonal, ¿ya? A las que producen, a cuyo producto de secreción son hormonas. Y ahí tenemos una cantidad importante de glándulas, la glándula suprarrenal, eh, la glándula, bueno, el hígado también es otra glándula. Entonces, esos son la glándula, la hipófisis, la adenohipófisis y la neurohipófisis son glándulas calificadas como de tipo endocrinas. ¿Por qué son endocrinas? Porque su contenido es vertido directamente al torrente sanguíneo o bien al medio intersticial, ¿ya? Esa es la característica de las glándulas endocrinas. Dime. ¿El hígado es clasificado como una glándula y un órgano o solamente como una glándula? Es que son conceptos distintos. Órgano se refiere a que es una estructura que tú puedes individualizar. El hueso es un órgano, el músculo es un órgano, el hígado es un órgano. ¿Se entiende? Entonces tú lo puedes individualizar porque se encuentra compartimentalizado. Pero es endocrino porque en su función produce hormonas o produce otro tipo de elementos. El otro es un órgano contráctil cuando hablo del músculo, o es un órgano de soporte, como es el hueso. Pero todos son órganos porque tú lo puedes individualizar, ¿ya? Es un criterio eminentemente anatómico. Cuando tú hablas de secreción, tú hablas ya de aspectos funcionales. Nuevamente, el criterio, la forma en la cual estamos aludiendo o describiendo, ¿ya? Bien, pues entonces dábamos este ejemplo de lo que correspondían según el modo de secreción y hablábamos que las glándulas endocrinas se caracterizan principalmente por tener esta secreción al torrente sanguíneo de manera directa o bien al medio intersticial. Las glándulas exocrinas eh, se caracterizan por vertir su contenido a través de un conducto. Eso es como lo que se toma como referencia principal. Este conducto generalmente va a llegar a superficies y estas superficies pueden ser la piel, puede ser la mucosa o puede ser otro ducto.
¿ya? Por ejemplo, el páncreas que tiene un conducto donde va a vertir su contenido al duodeno, a una porción del intestino delgado. Entonces, esas son glándulas exocrinas, ¿ya? Para que lo tengamos como presente dentro de lo que implica esta forma de clasificación. Nosotros en esta clase vamos a hablar principalmente de glándulas exocrinas, ¿ya? Las glándulas endocrinas generalmente se ven después en los capítulos de Ciencias Básicas 2, por si acaso, cuando ustedes vean ciertas funciones hormonales que les va a tocar revisar, y también en el segundo año, en el curso de Metabolismo Normal y Patológico. Nosotros ahora vamos a hablar y nos vamos a dedicar más a las exocrinas, principalmente por las variantes morfológicas que nosotros vamos a ir viendo y porque la glándula salival, que es el tejido glandular que a nosotros nos interesa revisar específicamente en esta sesión, es una glándula exocrina, ¿ya? Entonces, tenemos las endocrinas y las exocrinas. Y las exocrinas se caracterizan principalmente por tener un ducto a través del cual se recolecta este contenido y es vertido a otra superficie, ya sea una superficie epitelial o bien dentro de otra cavidad, ¿ya? Que eso es básicamente lo que deberíamos reconocer de ella. Siguiendo con este tipo de clasificación, o sea, siguiendo con este forma de ordenar los tejidos glandulares, según tipo de secreción, nosotros tenemos glándulas mucosas, serosas, mixtas y sebáceas, ¿ya? Se entenderá que aquella secreción mucosa se caracteriza principalmente por ser una secreción, valga la redundancia, más bien viscosa, ¿ya? Cuando hablamos de viscosidad, estamos hablando de que es más espesa, y eso, digamos, lo que nosotros vemos como secreción mucosa. Mientras que la secreción serosa se caracteriza principalmente por ser más líquida, más fluida. Ambas en su composición tienen proteínas, ambas en su composición se caracterizan por tener agua y sales y otros elementos, pero se entenderá que la secreción mucosa es más rica en proteínas, glicoproteínas también, y la serosa, que si bien tiene proteínas también, es más rica en agua. Entonces, eso digamos lo que debemos tener presente entre lo que es un tipo de secreción y otra, secreción mucosa y secreción serosa. Y también vamos a tener secreciones mixtas, donde va a haber una combinación de ellas. Ahora bien, esta secreción mixta no significa que haya un tipo de célula que se llame mixta, no, sino que la organización glandular tiene tanto células que producen mucus como células que producen esta secreción serosa. Y al final lo que se está virtiendo en este ducto que los reúne hace que le dé esta característica de mixta, ¿ya? Entonces, estas dos características son las principales, mucosa y serosa. Mixta sería una combinación de ellas en función del tipo celular. Y la última es la sebácea, la cual es más rica en grasa y es la que nosotros encontramos regularmente en la piel. Cuando nosotros hablamos del sebo de la piel, cuando nosotros hablamos de una piel grasosa, se debe justamente a esta secreción sebácea que vamos a encontrar en el tejido glandular que se ubica en esa zona, ¿ya? Entonces, nuevamente, según tipo de secreción, mucosa, que es más viscosa, serosa, que es más líquida, y sebácea, que es más grasosa. Hablamos de mixta cuando hay una combinación entre mucosa y serosa, ¿ya? Un tercer criterio corresponde a lo que se le llama mecanismo de secreción. Y este mecanismo de secreción se refiere a cómo la célula está vertiendo su producto. Recordemos que el, el, la esencia de un tejido glandular es que es una célula que produce material y que tiene que liberarlo, ¿ya? A eso nosotros estamos diciendo secreción. Y nosotros hablamos de secreción merocrina cuando lo que la célula esté produciendo eh, y se esté liberando, solo se libera el producto que generó. Eso, digamos, sería la característica principal, merocrina, es decir, libera su producto y nada más que su producto. La célula, el tipo de secreción, el mecanismo de secreción de tipo apocrina, se caracteriza principalmente porque
cuando libera este material que está secretando, también se va una porción de membrana y una porción de citoplasma. Es decir, se va también, al momento de secretar, también va saliendo partes de la célula, a diferencia de la merocrina. En la merocrina solo salía el material producido. En la apocrina sale este material, pero se lleva una porción de membrana celular y una porción de citoplasma. A eso se le llama secreción apocrina, ¿ya? Por eso una secreción apocrina es más rica en grasa o en colesterol, porque se lleva parte de la membrana celular. Ejemplo de secreción apocrina es lo que nosotros tenemos en la glándula mamaria. La glándula mamaria vierte su contenido con un mecanismo de tipo apocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va produciendo la leche sale, es liberada, pero se lleva un poquito de membrana y un poquito de citoplasma. Esa es la secreción apocrina. Y la secreción holocrina consiste en aquel mecanismo a través del cual la célula también se va, pero se va completamente. Es decir, cuando vierte su contenido, también se va a la célula, se va al núcleo, se va a todo. Y eso es holocrina. Y eso lo encontramos en la secreción sebácea, ¿ya? Entonces, en las glándulas sebáceas, que es la que nosotros encontramos en la piel, el mecanismo de secreción es holocrina. Entonces tenemos la merocrina, la apocrina y la holocrina. Si nosotros volvemos nuevamente al contexto de la glándula salival sería una glándula exocrina, vamos a encontrar secreción serosa y mucosa, mixta también, y el mecanismo de secreción es merocrina, ¿ya? Eso es lo que Profe, caracteriza a la glándula salival. Dime, en el chat preguntaron, ¿en la secreción apocrina la célula se rompe entonces? se rompe pero no se muere, ¿ya? Porque es como si estuviese amputando parcial, a pedacitos, ¿ah? A diferencia de la holocrina, que ella se da completamente y por ende muere en el mismo proceso de secreción. Profe, Dígame. ¿puede repetir qué tipo de secreción tiene la glándula salival, por favor? Merocrina es una glándula exocrina que produce eh, sus secreciones de características mucosa y serosa, y cuyo mecanismo de secreción es la merocrina, ¿ya? Eso en cuanto a estos tres primeros criterios, que son más bien, podríamos decir, funcionales, hasta cierto tipo, y que de algún modo le dan el perfil al tipo de cómo van compartiendo su material de producción. El cuarto criterio es el morfológico, ¿ya? Para nosotros es importante el criterio morfológico, pero es muy importante tener presentes las otras también, ¿ya? Y según morfología, nosotros tenemos las células, aquellas formas unicelulares y aquellas formas pluricelulares. De las formas unicelulares ya las hemos reconocido. La célula caliciforme, por ejemplo, que encontramos presente en el epitelio respiratorio, es una célula glandular. Es una célula glandular exocrina, mucosa, merocrina y es, según morfología, unicelular, ¿ya? Entonces, porque es una célula, es toda la glándula. Entonces, aquí se da ese concepto, pero recordemos que esta célula está inserta en un epitelio, o sea, eso es fundamental. Em, entonces, formas unicelulares ya la hemos visto, después vamos a poner un ejemplo, y en ello, digamos, es importante que vayamos reconociendo que ya es una célula de tipo glandular. Las otras formas, que son las que vamos a ir desarrollando durante esta parte, corresponden a las formas pluricelulares, de las cuales básicamente nosotros vamos a considerar las pluricelulares simples y las compuestas, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de simple y compuesta según qué tan complejo es su sistema de excreción. Y cuando hablamos de sistema de excreción, estamos hablando de sistemas de túbulos que pueden estar asociados o de canalículos en los cuales se va vertiendo el contenido, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ir ejemplificando en este ratito. La primera de ellas, la tubular simple,
se caracteriza principalmente porque describe la forma como si fuese un túbulo. A esto se le dice túbulo, ¿ya? Que más bien los diámetros en estas secciones son bastante parecidas. Se entenderá que aquí hay una ligera dilatación, pero en rigor no hay grandes cambios, por eso se describe como si fuese un túbulo, ¿ya? Y esto se describe como tubular simple porque en realidad no tiene un ducto estructural que le dé esa identidad. Entonces, esta célula secretora es la que estamos viendo presente acá. Acá debería ir lo que deberíamos entender como la lámina basal. Vemos los núcleos dispuestos hacia basal, la cara apical, como todo esto lo vamos a ir diciendo una y otra vez, y el lumen acá está presente y que es vertido el contenido acá en esta zona. Entonces, esta es una glándula tubular simple, como vemos ya es una estructura pluricelular, y ejemplo de este tipo de glándulas es lo que nosotros encontramos en el intestino delgado y el intestino grueso. Es probable que en su curso de Ciencias Básicas 1 hayan visto ya algunos modelos de intestino, y ahí justamente como se disponen las criptas, como en esas zonas les dicen, encontramos este tipo de disposición que correspondería a una glándula tubular simple. Y esto para diferenciarlo de la glándula tubular ramificada simple, donde vemos acá que hay ya dos porciones tubulares en el cual hay un remedio de conducto, pero básicamente estamos hablando de una estructura epitelial no modificada, el cual va a producir este contenido y va a ser vertida después hacia una superficie mayor o una cavidad, que en este caso la cavidad sería la misma espacio del estómago, y esto correspondería a la parte luminal de esta glándula tubular ramificada simple. Ramificada porque da dos, desde ahí es ramificada, basta con que haya una segunda estructura compartiendo el mismo espacio de secreción, entonces que estamos hablando de una estructura ramificada, ¿ya? Y la tubular enrollada, esto sí ya es importante que le pongan atención a esto porque vamos a pedir que la dibujen. Esta es la que nosotros encontramos presente en las glándulas sudoríparas, ¿ya? La glándula sudorípara se caracteriza por tener esta estructura, que es un mismo túbulo, pero como que se contornea. Y a eso se le dice tubular enrollada, ¿ya? Ustedes cuando vean los esquemas de epitelios de piel, se dan cuenta que el enrollamiento que tiene es bastante más que esto, ¿ya? O sea, se enrolla varias veces sobre su eje. Pero para entender el concepto, basta que es una estructura más bien alargada y que se contornea en su recorrido para entonces después vertir su contenido, y es lo que estamos viendo acá en esta glándula tubular enrollada simple que encontramos en la glándula sudorípara. ¿Profe? Pero déjame darte una idea. Si nosotros reconocemos el concepto de la tubular simple y el único ejemplo que se da es la glándula sudorípara, ya podríamos reconocer errores en este esquema. Porque si sabemos que la glándula sudorípara se encuentra en la piel, la pregunta es, ¿esto es epitelio de piel? Definitivamente no. El epitelio de piel es plano, pluriestratificado, queratinizado, y por ende, en rigor, para mejorar este esquema, había que haber hecho un epitelio plano, pluriestratificado, queratinizado, que es como ocurre en la realidad, para poder entender mejor el concepto de esta glándula sudorípara. Ahora sí, dime por favor. ¿La pregunta? Profe, ¿por qué tiene esa línea encima? Ya, lo que pasa es que este esquema es parte de un libro de histología donde estas líneas lo que buscan es recrear cómo se vería en un corte histológico, ¿ya? Entonces, en el corte histológico contra la cual están comparando este esquema, se corta acá y después lo ves en una sección, que eso lo vamos también a describir más adelante. Por eso todas estas líneas encima en todos estos esquemas, ¿ya? Es para una microfotografía de un corte histológico verdadero, pero que no lo estamos viendo acá, ¿ya?
acá aparece el concepto de lo acinar, ¿ya? En lo acinar vamos a reconocer que la estructura se vuelve más redonda. Si se fijan, esta estructura redonda es distinta a esta estructura alargada. A esta estructura alargada es lo que uno le llama tubular. Y a esta forma redonda es la que decimos acinar. Una forma acinar. También le decimos acino. Acino glandular. Entonces, Profe, sí, entonces si tiene forma de ampollita es un asino. correcto, una forma de ampolleta, de pera, de no sé qué fruto se nos puede ocurrir, pero efectivamente esa ampolleta sería un acino. Pero hay que tener cuidado con las ampolletas, porque ahora hay una cantidad de formas de ampolleta que yo hasta te podría mostrar una ampolleta así. ¿Mm? Así que cuidado con las ampolletas. Tendríamos que decir una ampolleta más bien de las antiguas, de las incandescentes, que sería mejor característica, ¿ya? Em, pero esta que va a ser, que se va a ver más redondeada en su porción donde están estas células secretoras, entonces a esto se le dice forma acinar. Es glándula acinar simple porque es el acino, su conducto excretor y vierte su contenido. ¿Dónde se encuentra esto? En la uretra masculina, ¿ya? Que se llama glándula T3. Pero digamos, es una forma en la cual nosotros podemos seguir encontrando la disposición de las glándulas. Y acá perfectamente podríamos empezar ya a entender cómo se vería una forma acinar ramificada, ¿cierto? La forma acinar ramificada, veríamos varios acinos, ¿cierto? Que estarían compartiendo un conducto, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nosotros deberíamos de ver. Vamos a tratar de dibujarlo, a ver si resulta. Pluma. Entonces, si nosotros tuviéramos que dibujar un acino ramificado simple, veríamos bien una estructura similar a esto. Compartirían el conducto, ¿cierto? Vierten su contenido para allá, vierten su contenido para este otro lado, vierten para acá, y hay un conducto de salida único, ¿cierto? Eso sería una acinar ramificada, ¿ya? Pero ahí está más bonito, ¿cierto? Entonces vemos el conjunto de acinos compartiendo un único conducto excretor, ¿ya? Entonces eso es para describir todas las formas simples. La forma simple, como vemos, la encontramos presente en diferentes estructuras, órganos, intestino delgado, intestino grueso, pared del estómago, en la piel, en la uretra. Ahí vamos a encontrar distribuidos principalmente este tipo de glándulas. Tubular simple, tubular ramificada, nuevamente un solo conducto. Eh, Enrollada simple, yo le decía que tenemos que poner especial atención porque esta la vamos a pedir que la dibujen cuando hablemos de la glándula sudorípara. Entonces, para nosotros es relevante. La acinar simple, que aquí yo la rayé para dibujar una acinar ramificada, y aquí tenemos la acinar ramificada, que es la otra que nos interesa ver. Acá, también corresponde a otra de las formas que nos interesa que reconozcamos, porque acá la encontramos presente en las glándulas sebáceas, ¿ya? Siempre asociado a un folículo piloso. Entonces, si nosotros tuviéramos que nuevamente mejorar este esquema, tendríamos que dibujar un pelo, ¿cierto? Vamos a suponer que sea un pelo, y tendríamos que agregarle más capas a este epitelio, porque es un epitelio plano pluristratificado, queratinizado, y etcétera, 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 etcétera. Y ustedes podrán hacerlo mucho mejor que como yo lo estoy haciendo acá. Pero lo que estoy tratando de advertir es cómo es necesario darle inmediatamente el contexto de lo que nosotros deberíamos ver en un tejido normal. ¿Ah? Parece un vampiro esto, pero no, no, es un epitelio plano, pluristratificado, queratinizado, el folículo piloso y las glándulas sebáceas asociados al folículo piloso. Esto, recordemos que, paréntesis, esto es una glándula sebácea, es una glándula exocrina, con secreción sebácea y mecanismo de secreción holocrina, ¿ya? Y ahí estamos viendo más o menos el contexto que deberíamos tener presente, ¿ya? Eso para destacar nuevamente los conceptos de glándulas simples. Las compuestas
como ven, se caracterizan principalmente por esto, porque tienen todo un sistema de ductos que lo hace más compleja. Entonces estamos hablando de glándulas que tienen una disposición distinta, que tienen una complejidad en la arquitectura mayor a lo que nosotros hemos visto anteriormente, y acá es tan importante el sistema glandular probamente tal, que es lo que tenemos nosotros presente acá, como el sistema ductal, ¿ya? Los tipos compuestos se caracterizan por presentar un sistema ductal. Entonces, nuevamente, los sistemas compuestos tienen tanta riqueza celular en sus células con función secretora como en aquellas células que tienen esta función de conducir la salida. Y a eso nosotros le decimos sistema de ductos o sistema ductal. ¿Qué células de esto son las responsables de producir el material? Las que están aquí enrojecidas, ¿ya? Eso sería las células secretoras probablemente tales. Las otras células son del sistema ductal. Igual hacen modificaciones por si acaso. Igual hacen su aporte a la característica de las propiedades de lo que se está secretando. Pero en sí, las células responsables de la producción son estas que van a tener una disposición tubular o acinar. En este caso estamos hablando de la tubular compuesta. Acá estamos viendo acinar compuesta, y acá estamos viendo de una túbulo acinar compuesta. Entonces, como ven, la gran diferencia está en el sistema ductal, y eso es lo que le da la categoría de compuesta. Tenemos una tubular compuesta, acinar compuesta y túbulo acinar compuesta. Y acá, fíjense que la más complicada, que es la que tenemos nosotros acá caracterizando, es justamente la que nos interesa que aprendamos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta túbulo acinar compuesta es la que caracteriza a la glándula salival, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a reconocer que son estas tres glándulas, por lo menos para nuestro ejercicio, para nuestra comprensión, las estratégicas que tenemos que reconocer con mayor particularidad. La contorneada tubular simple, la acinar ramificada y la compuesta túbulo acinar que ya describimos recién, ¿ya? Esto sería glándula sudorípara, glándula sebácea, glándula salival. Y entonces, como ya tenemos la comprensión de la mayoría de estas estructuras, ahora cuando pidamos dibujo de labio, vamos a tener que dibujar una túbula acinar ramificada compuesta, la contorneada simple y la acinar ramificada donde corresponde. Ahora bien, por si acaso, eso lo vamos a ver después también, no nos sirve que nos dibuje la glándula flotando ni al lado, tiene que estar inserto y tiene que estar bien orientada, ¿ya? Después le voy a mostrar algunos ejemplos de muy malos dibujos que equivocaron la orientación. Y acá tenemos nuevamente para destacar el concepto de lo que corresponden las glándulas unicelulares, que esto sería lo que estaremos viendo acá, ¿ya? Una glándula unicelular en un epitelio respiratorio, ¿cierto? Que tenemos el epitelio pseudoestratificado ciliado, donde veíamos esta célula cilíndrica ciliada y que compartía espacio con esta célula glandular, célula caliciforme, que es el nombre que tiene, y que de acuerdo a esto, correspondería a una célula a una glándula unicelular. Entonces podríamos ya decir qué tipo de glándula es que dibujamos acá. Y esto sería una glándula acinar simple. Pero sabemos ya que para el epitelio de la mucosa necesitamos una túbulo acinar ramificada compuesta, ¿ya? Y este es el esquema que al término de años vamos a empezar a desarrollar. O sea, hueso de nuevo, epitelio, tejido conectivo, tejido hematopoyético, vasos, nervios, todas las cosas que ustedes ya saben. Y acá, glándula sublingual, glándula submaxilar, y en la pared interna vamos a tener también glándulas salivales menores, que son las que tenemos acá estructuradas, ¿ya? O podría pedir que dibujen acá. Tenemos labio superior, que ustedes ya lo conocen, tejido duro, óseo, que ustedes ya lo conocen,
la cavidad de la fosa nasal, que ustedes ya conocen, y acá dibujarán las glándulas salivales, acá las sudoríparas y las sebáceas, y acá podrían dibujar un epitelio respiratorio, con una glándula unicelular. ¿Se entiende? Entonces, este es básicamente el enfoque topográfico hacia donde tenemos que apuntar para que vayamos reconociendo la relevancia de todos estos elementos que hemos estado aquí describiendo. ¿Ya? Preguntas, jóvenes, preguntas.